Busquemos en nuestras Biblias el Salmo 131. Salmo 131. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Señor, dice David, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he acalmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa mi alma. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Hermanos, en ocasiones el Señor habla de diferentes maneras en su palabra. Cuando un pasaje empieza con las palabras "y sucedió en aquellos días", es porque el Señor nos va a dar un relato histórico por medio del cual quiere enseñarnos algo. Cuando dice "yo soy", y luego añade alguno de sus atributos, nos está revelando algún aspecto de su carácter divino. Cuando nos dice "porque la boca del Señor ha hablado", generalmente es porque el Señor nos promete algo o se compromete a llevar algo a cabo y por lo tanto nosotros podemos estar seguros de que eso se cumplirá. Asimismo, cuando encontramos imperativos es porque sin duda alguna el Señor nos está ordenando algo que quiere que nosotros vivamos. Pero en esta ocasión en particular, Dios nos habla de una manera distinta. Como es en el caso de los Salmos, suele suceder que Dios nos comunica por medio de su siervo o por medio de sus siervos algo íntimo de sus corazones con el fin de enseñarnos la clase de vida espiritual que Él quiere que nosotros tengamos. Aquí Dios nos comunica en este salmo el nivel de madurez y de espiritualidad que Dios desea que nosotros vivamos y al cual Dios quiere que nosotros lleguemos. Y al leer este salmo, es obvio que las palabras del mismo nos comunican la compostura, la tranquilidad y la confianza de parte del salmista hacia Dios. Hermanos, aquí tenemos el caso de un hombre que en su experiencia había conocido la paz, como solemos decir, y decía el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento humano, que suele prometerse a todos aquellos que confían en el Señor. El que habla en este salmo no está lleno de ruido, no está intranquilo, no tiene agitación interna en su alma. No está ansioso, no está angustiado, no está inquieto, ni triste, ni deprimido, sino tranquilo y confiado. Pudiésemos preguntarnos en esta mañana a nosotros mismos, como hablando hacia nuestra alma: ¿y tú, alma mía? ¿Estás quieta? ¿Está tu corazón, amado hermano, confiado en el Señor? ¿Están nuestros corazones verdaderamente acallados delante de Dios? El Señor nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Nosotros disfrutamos de esa paz en esta mañana? No digamos un amén de una manera tal vez espontánea, sin considerar antes si realmente estamos gozando de esa paz que el Señor ha prometido. Mi deseo, hermanos, en esta mañana es que al exponer este salmo podamos, con la ayuda del Señor, identificar la causa de nuestras ansiedades, alcanzar la quietud de nuestros corazones y gozar de esa paz
de la cual el salmista confiaba, de la cual el salmista gozaba. Hermanos, en este salmo encontramos las palabras de un hombre de carne y hueso, al igual que tú y yo. Él no era un superhombre, quien llegó a caer, de hecho, en una serie de pecados escandalosísimos, en los cuales muchos de los creyentes en toda su vida nunca llegan a caer. No estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando del rey David. Es a él, a pesar de ellos, a quien Dios llamó un hombre conforme a su corazón. Es de David quien estoy en esta mañana exponiendo acerca de las palabras que había en su corazón. Es acerca de este hombre, el cual era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre temeroso de Dios, santo, piadoso, un hombre de una profunda devoción a Dios, pero también un hombre sujeto a pasiones igual que las tuyas y las mías. Este era un hombre, hermanos, que conocía a Dios y andaba con Dios. Los salmos están impregnados de esta realidad. Y a todos nos incumbe prestar mucha atención a sus palabras, ya que por medio de ellas el Señor nos dice cómo es que Él quiere que nosotros vivamos. Hermanos, el Señor, quiera Dios prosperar esto en nuestros corazones. El Señor desea que nosotros vivamos con un corazón tranquilo y confiado como el de David. Y al leer un salmo como este, nos preguntamos, ¿y cómo fue que David logró tal tranquilidad, quietud del alma, paz en el corazón? Bueno, definitivamente no fue viviendo como un estoico, mostrándose indiferente a los problemas y presiones que le rodeaban. No fue como un monasticista que se guardó del ruido que le rodeaba, como un ermitaño tal vez aislándose de todo, yéndose lejos a las montañas para evitar todo el ruido a su alrededor y el de sus semejantes. Tampoco fue porque David resulta que tenía una personalidad muy positivista acerca de la vida. Y mucho menos logró tal quietud de corazón bebiendo vino fino o dopándose con hierbas relajantes. No fue de esta manera. David experimentó las fuertes presiones de la vida, y no de la vida de cualquiera, sino de la vida de un rey, del rey de una nación. Los dolores de cabeza para él, las preocupaciones, las ansiedades, eran el pan nuestro de cada día. De hecho, él constantemente, cuando vamos a los salmos, vemos reflejado sus angustias y su esfuerzo por comunicar cuánto sufría a causa de sus enemigos, cuánto su alma temía acerca de la desgracia. Por tanto, no estamos hablando de cualquiera. Fue él quien sufrió terribles calumnias, persecución a muerte aún por su propio hijo, menosprecio de todos los que le rodeaban, aún mismo antes de su llamamiento por Dios, cuando simplemente era un pastorcillo. Sin duda alguna, él supo lo que era vivir con la realidad de pecar a diario también. No solamente con el ruido externo, sino con el ruido interno. Hermanos, como veremos en este salmo, David aprendió a vivir confiado en su Señor, y esto lo aprendió, escuchen bien, esto lo aprendió como un resultado directo de su relación íntima con su Señor. ¿Saben cómo? Tratando diariamente con su pecado y humillándose ante su Dios.
Sí, tal quietud de corazón es algo de lo cual puede dotarnos Dios mismo. Nosotros en nuestras fuerzas nunca podremos alcanzar esta paz, ni que hagamos lo que hagamos. Al menos no por medio de nuestros esfuerzos. Esta paz no es algo que surge, hermanos, espontáneamente de nuestros corazones. Definitivamente no lo es así. Ni algo natural para nosotros, sino que viene producto de la experiencia del trato de Dios con nuestras almas, del quebrantamiento y la humillación. Hermanos, el propósito de este salmo tampoco es desplegar la piedad de David y que nosotros le montemos, como muchas veces decimos, un altar a David y lo admiremos a él y lo reverenciemos. No. El propósito de este salmo es llevarnos a aquel que puede darnos la espiritualidad de la cual gozaba David, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente delante de Dios, agradándole. Es acerca de Dios, pues Dios desea que nosotros confiemos en Él de la manera que David lo hacía. De manera que en esta mañana, hermanos, veremos este salmo dividido en 3 partes, para aquellos que suelen llevar notas de los sermones. Trataremos 3 encabezados dispuestos en cada uno de los versículos. Fíjense bien que son solo 3 versículos. El primero de ellos trataremos la causa de la turbación interna, en el segundo la quietud del corazón y en el tercero la base de dicha quietud. Iniciando en el primer versículo, la causa de la turbación interna. Dice el texto: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. Lo que el salmista dice es que él había logrado una calma en el verso 2 que viene como fruto de lo que él dice en el verso 1, del trato de él mismo con la ayuda de Dios a su propio corazón. El trato de sí mismo con la ayuda de Dios de su propio corazón. Él había crecido espiritualmente. Y si él había aquietado su alma en alguna medida, era porque había aprendido a confiar en Dios. Pero según se nos dice aquí, era también porque él había aprendido a ser un hombre humilde. Sí, hermanos, humilde. ¿Acaso esto no nos recuerda las palabras del Señor Jesús cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? ¿Y qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ven cómo la conexión que el Señor hace entre la humildad y el descanso del alma? La humildad y el descanso del alma. Bueno, David hace lo mismo en este salmo. ¿A qué se debía su quietud? ¿Por qué era que él no vivía con turbación interna, con ansiedad y depresión? Verso 1. Porque su corazón no era soberbio, ni sus ojos altivos, no andaba tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para él. Sino, vean el contraste, él nos muestra que él había estado tratando con el orgullo de su corazón, de tal manera que él podía decir: mi alma está acallada, está calmada, está tranquila delante de Dios, como un niño que ha sido destetado de su madre. Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta, pero la principal razón que más nos causa turbación, estrés, ansiedad y hasta depresión es nuestro orgullo. Sí, nuestro orgullo.
Es por causa de nuestro orgullo que no creemos que necesitamos diariamente la gracia de Dios para cada uno de nuestros días. Sí, diariamente necesitamos de la gracia de Dios para vivir la vida que a Dios le agrada. ¿Nos creemos autosuficientes? ¿Nos creemos fuertes en vez de vernos a nosotros mismos como somos débiles? ¿Y allí qué estamos viendo? Sin duda alguna, nuestro gran orgullo comandando al control, diciéndonos tranquilo, no es tanto así que tú necesitas de Dios. Puede ser en parte. Agradécele por algunas cosas, pero no dependas de Él de tal forma que toda tu vida tenga que ser atada a Él. ¿No es así que a veces nuestros pensamientos nos engañan? ¿No es así que Satanás también nos engaña? Generalmente cuando nos sentimos ansiosos y muy estresados, buscamos algo externo a lo cual nosotros podamos hacer responsables de nuestra ansiedad. En algunos casos, nuestros hijos, nuestro cónyuge, las deudas, el trabajo y muchas otras cosas más. Y no nos damos cuenta de que esa ansiedad viene de nuestros propios corazones autosuficientes, egoístas y orgullosos, que buscan la autocomplacencia y la propia satisfacción en vez de la gloria de Dios. ¿Es verdad? Los hijos nos causan intranquilidad muchas veces, pero ¿saben por qué? No todo el tiempo es así, pero muchas veces es porque en nuestro orgullo estamos más preocupados por el respeto que ellos nos deberían tener a nosotros que en enseñarles a ellos a caminar en el temor del Señor. Lo que está en juego es mi reputación. ¡Ay de mí! ¿Qué dirá el hermano fulano cuando ve a mi hijo que hace esto y aquello, y tal y cual berrinche? Y estamos pensando no en la gloria de Dios, sino en nuestra reputación. Es verdad, las deudas nos causan muchas veces inquietud, cuando quizás las mismas fueron adquiridas por causa de nuestro orgullo, cuando gastamos mucho más de lo que deberíamos, solamente con el propósito de aparentar delante de otros que no somos tan miserables, que no somos dignos de ser tenidos tan en poco, sino tenidos en cuenta por la manera en que nos vestimos, por las cosas que tenemos, por los títulos que alcanzamos. Hermanos, todo esto es producto de nuestro propio pecado. El trabajo, es verdad, muchas veces nos causa estrés, ansiedad y sufrimiento. Pero ¿saben por qué? La mayoría de las veces es porque estamos insatisfechos en lo que hacemos. Es porque no tenemos el trabajo que nosotros soñamos que tendríamos. No ganamos lo que nosotros quisiéramos ganar. No podemos satisfacer por medio de tanto esfuerzo nuestros caprichos, sueños y metas personales. ¿Y allí qué grita? ¿Quién grita? El ego. El ego. Tanto así que muchas veces, aún creyentes que creemos que han sido experimentados y tratados por la peregrinación cristiana, el sufrimiento de la vida, a veces les da vergüenza decir a qué se dedican. ¿Y tú, fulano, a qué te dedicas? Yo soy en mi empresa, yo soy ingeniero en mantenimiento. Ingeniero en mantenimiento, oye, está muy bien. ¿Y qué haces? Bueno, básicamente limpio las cosas, limpio el baño y barro. Ah, ingeniero en mantenimiento. Ah, ok, entendí. Hermanos, si barramos para la gloria de Dios. Si el Señor nos ha puesto un trabajo que a la vista del mundo,
a los patrones de este mundo no son dignos de algún elogio, ¿quién nos puso allí? ¿No fue la providencia divina? Ciertamente nosotros tenemos la responsabilidad de capacitarnos, prepararnos y hacer lo mejor que podamos y desempeñarnos en los mejores cargos, es verdad. Sin embargo, hermanos, escuchen esto, la avaricia es un mal que nunca cesa. Cuando usted desea más. Puede ser que haya crecido un poco y quiera más, y quiera más, y quiera más, y nunca esté satisfecho. ¿Y cuándo llegará esa satisfacción? Pregunto yo. ¿Cuándo llegará? En el momento que usted esté contento con aquello que el Señor le haya puesto por hacer. En aquello que el Señor le haya puesto por hacer, sea desde un albañil hasta el presidente de la República, si usted hace eso para la gloria de Dios, el Señor es glorificado. Si usted provee para los suyos, de tal forma que no se puede decir de usted que es un holgazán, de tal forma que usted provee al menos el sustento diario para su familia, haciendo el mejor esfuerzo, no importa, queridos hermanos, lo que el mundo diga acerca de si usted es exitoso o no. Porque el éxito no se mide conforme a los lentes de este mundo, sino con los lentes de la palabra de Dios. Un hombre puede ser muy sencillo en aquello que hace para Dios y puede, sin duda alguna, no obtener grandes beneficios de este trabajo, de modo que pueda llevar a Walt Disney a sus hijos. Pero si este hombre provee lo necesario para su familia y lo hace con temor y reverencia, sin duda alguna delante de los ojos de Dios es mucho más agradable que aquel que haciéndose de todas sus artimañas se enriquece y puede darle a su familia lo que quiere. Hermanos, la verdad es que queremos y buscamos la aprobación de los demás y aún de nosotros mismos. Queremos que todos nuestros planes fructifiquen, deseamos sin duda alguna tener más dinero, tener más posesiones, queremos una casa más grande, queremos un mejor carro, anhelamos siempre gozar de buena salud, procuramos ejercer un control absoluto sobre todas las circunstancias y aún sobre nuestros seres queridos. ¿Acaso no es así, querida hermana, cuando quieres en algún momento hacer conforme a tus deseos y tienes que sujetarte a tu marido? ¿Qué es lo que gritamos con todos estos deseos? Yo quiero que las cosas siempre se den a mi manera. Yo quiero mi autosatisfacción. Yo quiero destacarme. Yo quiero ser reconocido. Yo merezco ser reconocido. Yo deseo que se haga mi voluntad. Mi voluntad es así como seré feliz si todo sale conforme a como lo he planeado. En otras palabras, nosotros estamos diciendo, yo quiero ser mi dueño, yo quiero ser Dios. Yo quiero ser Dios. ¿No era esto lo que quería Satanás cuando era un ángel santo? ¿No fue esto lo que él deseó? ¿No fue esto lo que quiso obtener Eva cuando decidió comer del fruto prohibido? ¿Cuál fue la oferta de Satanás? Seréis como Dios. Seréis como Dios. Hermanos, nuestro orgullo es algo terrible. Es un pecado inmenso delante de los ojos de Dios y es insaciable. Es el pecado que quiere destronar a Cristo para que reine el yo. Pero si nosotros hemos sido renacidos del Espíritu, si Dios nos ha dado vida, si hemos gustado la benignidad del Señor, debemos meditar en que Él pagó la culpa por nuestro orgullo con la sangre de su Hijo. No fue con cualquier cosa. Dios
nos perdonó y nos ha dado de su Espíritu, el cual ha de obrar humildad en los creyentes, despreciando nuestro propio pecado, dejando nuestros planes a un lado y aceptando todas las providencias que Dios traiga a nuestra vida con contentamiento. Pero los vestigios de orgullo que quedan en nosotros no son débiles. Los vestigios de orgullo, los restos del orgullo que queda en nosotros, hermanos, son poderosísimos. Muy poderosos, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y la mayoría de las veces, hermanos, nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando bien acerca de nosotros cuando estamos errando. Cuando estamos diciendo, yo quiero que se haga mi voluntad. Y si no crecemos en el conocimiento de nosotros mismos y en el conocimiento de Dios debidamente, en la dependencia que debemos tener a Él, entonces este deseo de querer controlar todos los asuntos de nuestra vida nos llenará de turbación. Ese deseo de controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor nos mantendrá en la angustia, nos llevará a la intranquilidad y seguramente nos lanzará en un hoyo terrible de desesperación y depresión. Pero hay otro problema que encontramos en nuestro corazón. Lo dice allí mismo el texto, que también nos roba la paz que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Él le dice al Señor, Señor, mi corazón no es soberbio, pero no solo esto, Señor, mis ojos no son altivos. Hermanos, los ojos se nos han dado para admirar la creación de Dios, para gozarnos en su poder, para mirar la hermosura de la creación de Dios, para poder ver que lo que hacemos sea para la gloria de Dios y para poder ver la necesidad que está a nuestro alrededor también, en nuestro prójimo, a quien Dios nos ha llamado a amar por encima de nosotros mismos. Pero la Escritura menciona que hay personas, y en ocasiones no solamente personas en sí mismos, sino actitudes aún a veces en los creyentes, que miran por encima del hombro, como nosotros decimos, con altivez a sus semejantes, que miran con orgullo, con arrogancia a los que les rodean. Y el orgullo es tan engañoso, hermanos, tan engañosos, que nosotros podemos una y otra vez, a menos que el Espíritu de Dios nos redarguya, convencernos a nosotros mismos de que nosotros no somos esa clase de personas. El orgullo no solo tiene que ver con nosotros mismos individualmente, también tiene que ver con nuestro prójimo, en cómo nos relacionamos con él. El orgullo nos lleva a mirar a los demás, como dije anteriormente, de arriba hacia abajo. Nos lleva a menospreciar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. El orgullo dice, yo soy el mejor. El de ojos altivos dice, yo soy mejor que tú. Nuestro corazón nos grita, tú eres el mejor. Tú no mereces que fulano te trate de esa manera. ¿Estás viendo cómo te ha tratado? ¿Quién es él? ¿Acaso es él mejor que tú? ¿No eres tú mejor que él? Pero esto nunca nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Hermanos y amigos, hasta la persona de más baja autoestima puede juzgar y condenar a los demás con una actitud que muchas veces creemos que es una actitud de humildad y es todo lo contrario. Nadie me quiere, nadie me llama, nadie me busca. Y yo te pregunto, ¿y a quién tú llamas? ¿Y a quién tú quieres? ¿Y a quién tú buscas? ¿A quién tú sirves? No, lo que pasa es que
todo tiene que girar alrededor de mí. El sentirnos inferior a otros no nos hace tratarlos con amor y misericordia. Más bien nos lleva a acusarlos acerca de actitudes que ellos se deben hacia nosotros y nosotros no obramos como la Biblia nos dice que no paguemos mal por mal. Es que no me llaman, ¿para qué lo voy a llamar yo? Si los hermanos no me cuidan, ¿por qué yo tengo que ir hasta donde ellos están? ¿Acaso ellos no saben dónde yo vivo? Entonces muchas veces, aún aquellos que piensan que, pobrecito de ellos, que son las víctimas, los olvidados, muchas veces son mucho más orgullosos que el resto. David le dice al Señor que su corazón no era soberbio y que no tenía sus ojos altivos. Pero luego dice algo más: no ando tras las grandezas. ¿Nosotros podemos decir esto? Señor, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. Y hermanos, no estoy, y no me malinterpreten, diciendo con esto que nosotros no debemos luchar por un mejor futuro, que seamos unos conformistas y unos mediocres. No, hermanos, no estoy a esto, no es a lo que estoy apuntando, ni era lo que estaba apuntando David. David era rey. ¿Había algo más por encima de esto? Entonces nosotros podríamos pensar, bueno, pero es que él era rey, ¿qué más iba a buscar? No, hermanos, él no se estaba refiriendo al éxito en este mundo únicamente. Nuestro orgullo nos llena de ambición por cosas que nos hacen brillar, que llaman toda la atención hacia nosotros. Cosas grandes que cuando las hagamos nos harán lucir grandes delante de los demás. O cosas demasiado difíciles para hacer, de los pocos que logramos y ser alabados por ello. Y puede que tú me digas, hermano, pero eso sí no hago yo, hermano, de verdad que no. Mire, yo soy tan... No, o sea, yo sé que yo soy orgulloso, hermano, yo lo reconozco, pero ese tipo de actitud nunca, jamás, hermano, de verdad yo nunca he tenido ese tipo de pensamientos. ¿Ah, sí? Te he de demostrar lo contrario en esta mañana, amado hermano. No tienes que ir muy lejos, andando tras cosas demasiado difíciles para ti. Cuando tú te llenas de ansiedad pensando en el futuro, estás andando en cosas demasiado grandes para ti. Estás tratando de controlar algo de lo que tú desearías tener todo el control, que es mi destino, mi futuro. Hermanos, si no lo sabías, es Dios, mi querido amigo que nos visita, es el que controla el presente y el futuro, no nosotros. ¿Acaso no dijo el Señor Jesús que no nos afanásemos del día de mañana? Que tuviese cada día su propio mal. ¿No fue este el consejo de nuestro Dios? Encarnado, no solo en los cielos, sino imanado. Imanado quiere decir, se acercó. El verbo no solo se hizo carne, sino que vivió entre nosotros. ¿Y qué pasa cuando tratas de controlar tu futuro? Tu corazón se llena de turbación, de intranquilidad, de angustia. Porque la mayoría de las veces no logramos lo que queremos. ¿Y qué sucede cuando con gran ansiedad tratas de no enfermarte y sucede que te enfermas? Y eso te aflige, te entristece y te deprime. Te obsesionas con tu salud y ante el más mínimo dolor te preocupas demasiado pensando que este es el fin. Ahora sí, hasta aquí llegué. Nos tornamos muchas veces hasta hipocondríacos, pensando que llegará el fin
En este momento llegará el fin. Y con estos no, esto sí, no. O sea, esto es grave, no es cualquier cosa. Hasta aquí llegué. ¿Qué ocurre cuando nuestra obsesión es buscar la aprobación de los demás? Nos llevará, hermanos amados, a la frustración, a la inquietud y la intranquilidad del alma, y nunca nos dejará. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros no podemos agradar a todos. No podemos agradar a todos. Y esto es algo que el Señor personalmente ha tratado conmigo con mucho ahínco. No puedes agradar a todos. Interésate, Andrés, en agradarme a mí. Interesémonos, hermanos, en agradar al Señor. No a los demás, no a nosotros mismos, al Señor. Esto, sin duda alguna, perseguir esto es una locura, hermanos. Correr tras la aprobación de los demás es una tremenda, una terrible locura. Yo creo que es el peor viaje que nosotros pudiésemos emprender. Nos veremos incapaces de agradar a todos, de cumplir con sus expectativas, cuando nuestra meta debe ser hallar el agrado de nuestro Padre que está en los cielos. Un creyente que vive de esta manera, creyendo que puede agradar a otros en todo y que puede también alcanzar la felicidad en esto, no gozará nunca de la paz que el Señor da por causa de su orgullo, de su altivez y por perseguir cosas demasiado grandes para Él. En segundo lugar, apuntemos a la quietud del corazón del salmista. Después de decirle al Señor que su corazón no era orgulloso y que no tenía ojos altivos, Él hace un contraste en el verso 2, comenzando con la palabra, en algunas versiones, sino, o en verdad, que me he comportado, Señor, me he comportado y he acallado mi alma. Esta palabra comportado en el hebreo tiene una connotación de disciplina. Me he disciplinado a mí mismo a acallar mi alma. No he tenido un corazón orgulloso ni mis ojos son altivos. No voy tras cosas demasiado grandes para mí, Señor. Sino, Señor, que en verdad me he disciplinado a callar mi corazón, a callar los gritos internos de mi alma para someterme a tu voluntad. Y esperar en ti como un niño destetado, confiado en los brazos de su madre, en el regazo de su madre. ¿Cómo llega David a disfrutar de tal quietud de corazón? David dice que él había acallado su alma, como vemos en el Salmo 42 y en otras porciones de las Escrituras, de los Salmos, que él dice que hablaba a su propia alma según las Escrituras. Cuando su corazón se empezaba a turbar, él le ministraba a su propio corazón las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Su corazón también era propenso a agitarse, hermanos. David no era perfecto en ninguna medida. Como dije anteriormente, era un hombre de carne y hueso, sujeto a pasiones como las tuyas y las mías. No era perfecto, pero él se disciplinaba, se esforzaba a fin de que su corazón no lo controlara, porque él sabía lo engañoso que era. ¿Acaso no es esto lo que nos dice el profeta Jeremías? ¿Por qué hemos de confiar en nuestro propio corazón, en nuestros propios esfuerzos? Confiemos en el Señor, porque nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es perverso. Él dice que él había acallado a su alma, y acallar quiere decir, hermanos, aplacar, sosegar, aquietar. Cuando su alma empezaba a desviarse,
Él la hacía acallar diciendo: ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, alma mía. Cuando su alma le sugería, hermanos, pensamientos que lo llevaban a la ansiedad, frustración o desesperación, Él la aquietaba. Él sabía que si no hacía acallar todo ese ruido interno, su alma se iba a abrumar y se llenaría de tal ansiedad que no podría tener paz ni agradar a su Señor. ¿A esto cómo lo llamamos? Mortificación del pecado. Mortificar nuestros propios pecados. En este caso, el orgullo, la propia altivez, el deseo, la avaricia, la codicia en nosotros y una serie de malos deseos y de pecados terribles que brotan de nuestro propio corazón. Ahora, hermanos, yo sé que acalmar el alma agitada no es un chasquido de dedos. No es solo, en ocasiones sí es, pensar en una promesa y puede ser que la misma nos traiga consuelo al corazón, pero esto puede llevar días, puede durar meses, algunas veces puede durar años. Si no mortificamos nuestros pecados debidamente, no gozaremos de la paz que el Señor quiere que sus hijos gocen. Sin embargo, aunque ciertamente no es un chasquido de dedos, ni es algo automático, ¿qué nos dice el salmista? Que él se había disciplinado. Él se había esforzado con todas sus fuerzas a calmar su alma, a acallar su alma delante de Dios. No fue en sus propias fuerzas que David silenció el ruido que su orgulloso y altivo corazón causaban a su propia alma. No fue por sí mismo que él logró subyugar todos sus malos deseos. No fue por su propio esfuerzo. Ninguno de nosotros tiene fuerzas en sí mismo para dominar la fuerza de nuestro orgullo y esa voluntad nuestra que quiere interponerse sobre lo que Dios ha establecido para nosotros y lo que nosotros deseamos. Ninguno de nosotros posee esa capacidad en nosotros mismos. No es posible para nosotros. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Habrá algo para Dios imposible? ¿Habrá algo imposible para Dios? Escuchen la hermosa metáfora que David usa para ilustrarnos a qué nivel de quietud él había llegado por la gracia de Dios. Nos dice, como un niño, como un bebé destetado de su madre, como un niño destetado, está mi alma. Como un niño destetado. Y todos hemos visto y conocemos este proceso, ¿verdad? Por el que hemos pasado todos nosotros, y si no lo hemos visto y experimentado por falta de conciencia, nosotros mismos lo hemos visto en otros, ¿sí? Cuando la madre empieza a darle pecho a su bebé hasta que le da alimento sólido. Esto es un proceso, ¿verdad que sí? Es un proceso de la vida que sucede en los seres humanos. Y se habrán dado cuenta que cuando un bebé de tan solo días de nacido, nuestros hermanos que acaban de tener un bebé deben experimentar eso a diario, ¿verdad? Se agita y a veces se desespera cuando desea el pecho de su madre. El bebé se pone tan ansioso y empieza a moverse en desesperación buscando la fuente de la leche. Y si no se le da inmediatamente, ¿qué sucede? Llora. No solamente llora, grita, se enoja, demanda lo que desea. Bueno, este bebé agitado, incómodo,
irritado, ¿a quién se parece? Sí, diga, a mí. A nosotros mismos, hermanos. Ese bebé agitado, intranquilo y ansioso se parece a nosotros mismos. Así actuamos la mayoría de las veces en nuestra vida cristiana. Ahora, ¿qué diferencia hay cuando ese mismo bebé ya ha aprendido a comer alimentos sólidos y cuando se le dejó de dar el pecho de la madre? Continuamente sucede un evidente cambio. Ya la mamá puede colocárselo sobre sus piernas y el niño no reacciona como cuando se le daba el pecho. Puede sentarse allí y recostarse en el pecho de su madre, en el mismo del cual se desesperaba, y gozar ahora del calor de su madre y de darle la comida, ¿cómo? Tranquilamente. Tranquilamente, sin desesperación. Sé que esto no sucede en todos los casos, ¿verdad que no? Porque también es un proceso. Llega un momento en que el niño, al principio, ciertamente aún cuando ya se le está dando el alimento sólido, hace sus berrinches, grita esto y aquello. Sin embargo, nosotros vamos creciendo, madurando, de tal forma que dejamos de hacer esta clase de berrinches. ¿Por qué sucede esto? No es, hermanos, porque el alimento sólido le sostiene más el estómago al niño. No. No es porque el sabor es mejor que el de la leche materna. No. ¿Saben por qué? Porque el niño ha madurado. Porque el niño ha crecido. El niño ha crecido. Bueno, David nos dice, mi alma está en mí tranquila y reposada como un niño a quien ya no le dan pecho. Ninguna agitación, nada de desespero, nada de agitación, nada de pataleo, nada de manoteo, sino quietud. Quietud del alma. Le estaba comparando a su alma con un niño malcriado, y en este caso que ya había madurado, con un niño crecido, entendido de que había momento para todo y que en este caso su madre le iba a dar el alimento, igualmente así como Dios nos promete que nos ha de sustentar siempre. David decía, ya mi alma no es tan demandante como lo era antes, cuando era inmaduro. Ya no se irrita cuando no se le da lo que quiere. Ya no grita cuando ve que sus deseos no se le satisfacen. Porque he aprendido a comportarme, Señor. He madurado en mi dependencia hacia ti. Me puedo sentar en tu regazo, Señor, y esperar en que tú proveas cuando tú quieras. He hecho silencio durante las providencias de amargura, durante las mismas duras pruebas. Cuando no obtengo lo que deseo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, hasta aquí hemos visto la causa de la turbación interna, la quietud del corazón, y vemos por último, les invito a ver la base de esta quietud. La base de esta quietud, para enseñarnos cuál era esta, David nos exhorta a sus destinatarios principales, el pueblo de Israel, y también a nosotros, el nuevo Israel, diciendo, espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y solo un ratico. No, desde ahora y hasta el fin de los siglos. Espera en el Señor. Aquí se nos llama a hacer todo lo contrario a lo que nuestro orgullo y altivez nos dicen. ¿Qué nos dice nuestro corazón? Agítate, resuelve tú, dale, no te quedes porque vas a esperar en Dios, no.
Es ya que quiero este asunto, es ya. Es ahorita que puedo conseguirlo, tengo la fuerza para hacerlo. No soy cualquiera, tengo el intelecto, tengo las ganas, tengo la fuerza. ¿No es eso lo que grita el mundo allá afuera? Tú eres un campeón. Tú puedes en tus propias fuerzas. Humanismo puro, nada de cristianismo. Porque el cristianismo entiende quién es Dios y quién es el cristiano dependiente de su Dios y espera en Dios. Espera en Dios. Para ilustrar mejor la idea, quisiera mostrarles cómo un orgulloso escribiría este salmo. Lo voy a leerle textualmente. El orgulloso diría de la siguiente manera: mi corazón es soberbio, ¿sí? Me creo el más importante, es que de hecho lo soy. Y mis ojos, claro que son altivos, yo me considero muchísimo mejor que todos los que me rodean. Ando tras cosas demasiado grandes y difíciles para mí porque yo puedo conseguirlas, evidentemente, ¿no? Tengo las capacidades para hacerlo. De allí, lo egoísta, lo obstinado, lo amargado que soy, de tal forma que puedo llevarme por delante a quien quiera, sin importarme porque yo tengo que obtener lo que quiero. De ahí que vivo en ocasiones, cuando no consigo esto, bravo, enojado, molesto, frustrado, deprimido, estresado. Es natural para mí vivir así en ocasiones cuando no se da lo que yo sé que puedo conseguir. Como un bebé hambriento, pataleo cuando me da la gana, porque en esta vida yo me merezco eso. Y si no lo tengo, yo tengo el derecho. Yo tengo el derecho de ponerme bravo. ¿Quién me dice a mí que yo no me puedo molestar con la vida? Ese es el orgulloso y el altivo, que escribiría un salmo, la contraposición. Como un niño hambriento, mi alma en mí se irrita, porque no me dan la vida, Dios, el destino, lo que sea, no me da lo que yo me merezco. ¿Por qué? ¿Saben por qué me pasa esto? Porque yo espero en mí mismo. Confío en mis fuerzas y sé que soy capaz. Y anhelo la aprobación de los demás todo el tiempo. Ese sería el salmo, la contraposición de las palabras de David en un orgulloso. ¿Y no es así como en ocasiones nosotros nos comportamos? Pero en el verso 13 nos llama a hacer todo lo contrario a lo que este orgulloso haría o lo que nosotros solemos hacer. Se nos llama a esperar en el Señor, no a confiar en nuestras propias fuerzas, sino en Dios. En nuestra altivez nos vemos grandes y miramos a todos los demás por debajo de nosotros. Pero cuando esperamos en el Señor, desde muy abajo miramos hacia arriba, con una mano extendida, esperando que el Señor derrame gracia. Dejamos de andar tras cosas demasiado difíciles para nosotros. Y les pido otra vez, no me malinterpreten. Esforcémonos, hagamos todo lo que está en nuestras manos por hacer para obtener aquello que Dios quiere que nosotros tengamos, no aquello que nosotros deseamos tener. Hay una gran diferencia en ello. Dejamos de andar tras cosas demasiado imposibles, demasiado difíciles para nosotros e imposibles, y empezamos a andar tras aquel para quien nada es difícil. Ya no corremos tras las cosas de este mundo, sino que, como dijo Pablo, prosigo hacia la meta. Prosigo hasta alcanzar el llamado, ¿sí?, el supremo llamamiento, aquel a donde se me ha llamado, la patria celestial. Hacia allá prosigo. Esa es mi meta. Esa es mi meta. Y para poder llegar allá, dice el autor de los Hebreos, capítulo 12, verso 14, tengan paz con todo lo que sea posible, y santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Yo prosigo hacia la meta, hacia la patria celestial, pero yo tengo un modelo, un patrón, un objetivo para poder alcanzar esa patria celestial. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios nos ha elegido para que seamos como el unigénito, como el Hijo de Dios. Ese debe ser el objetivo del creyente, ser como su Maestro. Es allí donde nosotros debemos apuntar. Allí, hermanos, yo les suplico, si quieren, usando salvando las diferencias, usando la palabra en un buen sentido, afánese con todo su corazón en ser como Cristo Jesús. Esfuércese, discipline su alma para ser como el Maestro. En esto tendremos recompensas, dice la Escritura. En esto recibiremos alabanza del Padre. Y si nosotros buscamos la alabanza de Dios nuestro Padre, entonces es legítimo esforzarnos para ser más como el Hijo. De modo, hermanos, que para esperar en el Señor debemos tener un sentido, sin duda alguna, de nuestra necesidad. Se nos llama a esperar en el Señor, el único Dios verdadero, nuestro Redentor que nos salvó de todos aquellos ídolos en los que poníamos nuestra confianza. En el gran Yo Soy se nos ha pedido que esperemos. Tiene que haber humildad en el corazón. ¿Saben por qué? Porque el soberbio no espera en el Señor, sino en sí mismo, como ya dijimos. Él no ve razón por la que él no pueda lograr lo que se propone. El orgulloso piensa que con tan solo proponerse algo, lo logrará. Pero el humilde reconoce cuánto necesita de su Señor, cuánto necesita del Altísimo y cuánto debe confiar en Él para obtener aquellas cosas que Dios mismo ya planeó y trazó para él. El orgulloso se amarga y se irrita, alza su puño contra el Señor al no obtener lo que desea, grita, patalea, hace berrinche, todo lo que se le venga en gana, mientras que el humilde descansa en los brazos de su Padre que sabe que es lo mejor para él. Como un niño destetado, yo he acallado mi alma, Señor, y estoy en tu regazo, Padre, para que tú me des aquello que tú tienes para mí. Y en este esperar, hermanos, hay fe y anticipación, disciplina. El que espera en el Señor confía en que Él escuchará su clamor, confía en que Él se encargará de lo que hemos pedido, de lo que necesitamos, de que Él llevará la carga que hemos lanzado a los pies de la cruz. Él la llevará por nosotros. ¿No es esta la invitación de nuestro Maestro? ¿Está alguno entre vosotros trabajado y cargado? Venid a mí, dice el Señor, y yo les haré descansar. Venid a mí, y yo les haré descansar. Hermanos, sin el Señor nosotros no podemos calmar las tormentas que se desatan en nuestros corazones. Él es quien calma todas las olas y los vientos a nuestro alrededor. Como dice el himno antiguo, las olas y los vientos todavía conocen la voz de aquel que las gobernó mientras habitó aquí. ¿Lo crees? ¿Es ese tu Señor? El mismo que le dijo al agitado mar, cálmate, cálmate. Él, sin duda alguna, tiene a cada uno de sus hijos en sus manos. Dice que ninguno será arrebatado de su mano, ninguna de sus ovejas. Por lo tanto, hermanos, no son tus circunstancias las que te rodean. ¿No es tu hijo rebelde? ¿No es tu esposo inconverso? ¿No es tu enfermedad? ¿No son tus deudas? ¿No es la escasez? ¿No es la crisis? ¿No es el poder del vicio que te domina? ¿No es el pecado en el que caes vez tras vez?
Es el Señor quien tiene la última palabra. El Señor. Él es el que está en control de todo cuanto sucede a nuestro alrededor. Por tanto, el salmista nos invita: espera, oh Israel, en el Señor. Espera en el Señor. Al pasar el tiempo, hermanos, y los años, vendrán cambios, muchos cambios. Tus seres queridos se irán muriendo. Te vas a jubilar un día y ya no volverás a ese trabajo al cual le dedicaste la mayor parte de tu tiempo, vida, talento, esfuerzo. Irás envejeciendo y jamás volverás a ser joven. Si no tienes tu mirada en el Señor, todos estos cambios te van a partir en pedazos. Te van a partir en pedazos. Y es lo que le ocurre al hombre, a la mayoría de los hombres que no tienen a Cristo cuando llegan a su mayoría de edad. Y uno se pregunta, ¿pero por qué ese viejo tan obstinado? ¿Por qué esa persona de tan mal humor? Ese viejo cascarrabia. ¿Sabe qué hay allí? Turbación del alma. No hay paz en el corazón. No hay quietud, hay frustración. Porque corrieron con todas sus fuerzas tras lo que no tenían que correr. Dieron sus vidas, no por el reino de los cielos ni por la gloria de Dios, sino por satisfacerse a sí mismo. ¿Y saben qué? En algunos casos lo consiguen, en otros, mala noticia. He allí un viejo cascarrabias. Malas noticias. Y si nosotros, hermanos, no tenemos la mirada en el Señor, todos estos cambios podrían, al final de nuestras vidas, llevarnos definitivamente aún a la depresión, a una tristeza profunda y una frustración terrible. Si has colocado estas cosas, personas, como la base de tu alegría, confianza y quietud, sufrirás no solo su pérdida, la pérdida de estas personas y cosas, sino también a tu alma tras estas cosas. Pero si colocas al Señor por tu refugio, en todos estos cambios el Señor promete estar con nosotros. Y no dejarnos, y no desampararnos, sino darnos la satisfacción del alma, porque tenemos al Hijo, tenemos al Padre y tenemos su bendito Espíritu. Y como el Señor no miente ni cambia, se nos llama a esperar en Él desde ahora y para siempre. Finalmente, hermanos, quisiera hablar de algunas aplicaciones, aunque ya he dicho algunas de ellas, para finalizar. Primero, hermano, préstame mucha atención, por favor. Examínate. Examínate a ti mismo, para ver si la causa de tu ansiedad, de tu estrés, amargura o depresión es por causa de tu orgullo. Y si crees que no es así, contradecirás todo lo que el Señor ya ha dicho en su palabra. ¿De dónde vienen las turbaciones? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las maledicencias, los hurtos, las fornicaciones? De nuestro corazón. Han sido muchas las veces que nos hemos engañado a nosotros mismos pensando que si el Señor nos quitase tal o cual problema, si nos colocase en tal o cual situación de mejora para nosotros, desde nuestra perspectiva, pensamos que la ansiedad desaparecerá. Pero nos damos cuenta que después que el Señor nos ha quitado de tal circunstancia, de tal sufrimiento, de tal providencia amarga, ¿qué sucede? Continúa la ansiedad, continúa la frustración, continúa la insatisfacción en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la ansiedad no la causa la situación, sino el orgullo de nuestro corazón. El orgullo de nuestro corazón, nuestros propios deseos, lo que nosotros corremos, tras lo que nosotros corremos, es lo que genera en nosotros la insatisfacción. Pero si nosotros corremos tras las cosas que Dios nos ha prometido, hermanos, hay un mar de riquezas y satisfacción para los creyentes. Un mar de riquezas.
Fue exactamente eso lo que Pablo dijo en Filipenses 4:19. ¿Qué dijo? Ese es el favorito, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salió el humanismo otra vez ahí. No. Y yo sé que no se refiere exactamente a ese tipo de objetivo que nosotros podemos en Cristo que nos fortalece. Pero dice, nuestro Dios suplirá todas las cosas que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas en gloria. Un mar de satisfacción para el creyente Dios ha provisto en Cristo Jesús. Hermanos, mientras no subyuguemos en nosotros el orgullo, la altivez, seguiremos siendo ansiosos, inquietos, amargados, frustrados, ingratos hacia Dios y deprimidos. ¿Qué persona o situación hay que por años has tratado de controlar y no has logrado controlar? ¿Qué sueño tenías que el Señor en su soberanía no te ha permitido ver hasta ahora realizado? ¿Querías ser un profesional? ¿Vivir en otro país mejor que este? ¿Casarte? ¿Poderte jubilar con una buena cantidad de ahorros disponibles? ¿O tenías planes de gozar de una buena salud hasta los últimos días? Bueno, la realidad es que el Señor hasta ahora te ha demostrado que Él no ha querido que tú logres tales cosas, tal vez algunas, pero Él no ha permitido que tú logres tales cosas para que no te hundas en tu propio orgullo. Gracias, hermano, gracias, porque lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros necesariamente no lo es. Necesariamente no lo es. Te aseguro que si resulta muy duro tener que aceptar estas realidades es porque hay orgullo en tu corazón. De hecho, puede que el Señor no te haya permitido lograr estas cosas, no solo para guardarte del orgullo de tu corazón, sino para que tu vida pueda estar preservada en sus preciosas manos. Cuando Pablo reconoce que el Señor había permitido ese aguijón en su carne, ese mensajero de Satanás para que le abofetease, texto que conocemos bastante, ¿verdad? Con el fin de que no se enalteciese, Dios le dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en la debilidad. Mi hermano, es nuestro orgullo que quiere siempre que las cosas nos salgan como nosotros planificamos. Creemos que nos merecemos una mejor vida, una mejor situación financiera, una mejor relación con los demás. Y en vez de humillarnos y clamar al Señor en nuestra altivez, envidiamos y pensamos mal de aquellos que tienen cosas que nosotros quisiéramos tener. De ahí la inquietud de nuestro espíritu. Hermano, de allí la inconformidad y la falta de gozo. Porque no nos doblegamos ante la mano soberana y poderosa de Dios como el apóstol Pedro nos invita. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Debemos darle muerte al orgullo de nuestros corazones. Debemos darle muerte a todas estas concupiscencias que nos traicionan. En segundo lugar, y para terminar, hermanos, les ruego, calmemos y acallemos disciplinadamente el ruido de nuestras almas. Es una disciplina ardua, porque el orgullo nos produce muchísimo ruido por dentro. Como ya dije, pensamos, tú no mereces que te traten de esa manera, tú no mereces estar padeciendo todo este sufrimiento en este país, tú mereces algo mejor. Tú tienes derecho a vivir una mejor vida. La vida es una sola. ¿Quién se cree esta persona para tratarme de esta manera? Las promesas de la Biblia son muy bonitas, es verdad, pero no me están resolviendo el asunto. No me están resolviendo el asunto.
Vas a tener que resolver por tu cuenta. ¿Qué hacemos allí, hermanos? Silencio. Alma mía. Alma mía. ¿Por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué me traicionas de esta manera? ¿Por qué te deprimes? Espera en el Señor. Espera en el Señor. Estás hablando con orgullo y con altivez. El Señor está en su trono. En Él he de confiar. Hermanos, no podemos dejar que nuestras almas se nos descompongan. Hagamos como el salmista, una y otra vez. Espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre. ¿Algo nos inquieta? Oremos al Señor. ¿No fue eso lo que hizo nuestro maestro? Dice que estaba angustiado. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Qué fue lo que hizo? Duró toda la noche en el Getsemaní rogando al Señor para que le concediese la gracia de pasar por la turbación que pasaría. ¿Ya oraste al Señor? Y dice, no, ya oré al Señor. ¿Sigue la turbación? Continúa orando. Humíllate nuevamente las veces que sean necesarias hasta que el Señor calle todas tus ansiedades. Hasta que tú realmente te despojes de todo tu orgullo, hasta que nos despojemos de nuestro orgullo y verdaderamente sigamos el consejo del apóstol Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Antes de orar, hermanos, voy a leerles una porción de la Escritura muy breve. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Filipo, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Señor, después de haberte escuchado hablar, después de haber sido declarada tu voluntad para con nosotros y haber sido manifestado nuestro pecado, Señor, son tantas las cosas que tenemos por decir, Señor. Personalmente, son muchas las cosas que debo reconocer que a diario mi alma se inquieta, se turba y se angustia a causa de mi falta de confianza en ti, que no revela más nada, Señor, que confío en mí mismo. Yo te pido que también, Señor, hayas hablado a tu pueblo, a mis hermanos, para que ellos también sean sinceros con ellos mismos y reconozcan sus pecados delante de ti, Señor. Para que tú nos perdones una vez más, Señor, por todas las ofensas que te hemos causado, por las tristezas que te hemos causado, Espíritu Santo, porque te hemos entristecido, porque no hemos confiado lo suficiente en ti, Señor, en cada una de las providencias que has puesto delante de nosotros, Señor. Perdónanos una vez más, Señor. Somos débiles, miserables y necesitados, pero tú eres fuerte. De hecho, no hay otro como tú que nos pueda sostener en pie, Señor. Concédenos tu gracia. Es lo que te ruega tu iglesia en esta mañana. Amén.